En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, amigas y amigos, le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos hablar de la confesión como la Virgen María nos enseñó en Medjugorje. El primer mensaje que la Virgen nos mencionó de la confesión fue el siguiente día de las apariciones, que fue el 26 de junio de 1981, cuando le dijo a los muchachos: paz, paz, paz. Y para lograr esto se requieren creer, orar, ayunar y confesarse. Así que desde el segundo día ya la Virgen nos pidió confesión. Más adelante, la Virgen vuelve a decirnos que es muy importante la confesión mensual para Occidente. Decía que si nosotros nos confesáramos una vez al mes, Occidente sería sanado. Ese es el mensaje número 8270 del 6 de agosto del 82. La Virgen decía que nos confesáramos para el primer viernes, el primer sábado, y que esa confesión sería el remedio para Occidente si los fieles se confesaran siquiera una vez al mes. Y decía, regiones enteras se van a sanar. Después decía que antes de acceder al sacramento de la confesión, oigan esto, qué interesante, decía, conságrense a los corazones de Jesús y de María. Por eso también en el libro, ustedes tienen en el libro de las que he hecho, y si no las estampitas que normalmente les mando, tienen las consagraciones a los corazones de Jesús y de María que dictó la Virgen. Están en la página 210 del libro. Si no lo tienen el libro y la quieren tener, me escriben y yo se las mando con mucho gusto para que todos los días hagan la consagración a los corazones de Jesús y de María. ¿Por qué la Virgen pide eso? Porque al empezar a orar y al consagrarnos, Jesús va abriendo nuestros corazones y va comenzando como un proceso de limpiar el corazón, y la Virgen María también. Y entonces invocamos al Espíritu Santo, nos consagramos a los corazones de Jesús y de María y comienza el mejor proceso del mundo para preparar una buena confesión. Y la Virgen María también más adelante, ya en 1984, en el mensaje 84-237 del 28 de septiembre del 84, dijo: a quien quiera hacer un camino espiritual profundo, yo le aconsejo que se purifique con la confesión una vez por semana. ¿En qué problema nos metimos? Porque hay muchos sacerdotes que nos vamos a confesar una vez por semana y dicen otra vez, porque como hay pocos sacerdotes y no tienen tiempo, a veces no comprenden. Pero por eso hay que tener un director espiritual. En esa oportunidad la Virgen dice que en esa confesión una vez por semana confesemos también los pecados más pequeños, los veniales, porque nos decía que cuando vayamos al encuentro con Dios, al morir, sufriremos mucho por tener dentro de nosotros la más pequeña falta. Así que es importante limpiarnos de los pecados mortales y de los veniales, aunque ustedes saben que los pecados veniales se pueden perdonar con la limosna, con el ayuno, con la lectura de la palabra de Dios, con las obras de amor, etcétera, con otras cosas. Entonces, cuando la Virgen María nos invita a las fiestas de ella, por ejemplo, la fiesta del 25 de marzo o del 8 de diciembre, nos pide que nos confesemos para la fiesta, aun cuando ya nos hayamos confesado hace unos días, porque para ella es muy importante que celebremos las fiestas con un corazón lo más puro posible. Y nos dice que la confesión es el primer paso en la escalerita de la santidad. O sea que cuando nosotros preparamos una buena confesión, estamos haciendo el primer acto de conversión, estamos comenzando a decidirnos por la santidad. Entonces la conversión es mucho más fuerte. O sea, conversión, decisión por la santidad y confesión es prácticamente la primera escalera.
Recuerden entonces la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso, aquel muchacho que, digamos, somos todos nosotros, que algún día nos alejamos de Dios, nos fuimos, gastamos esa herencia, los talentos, el amor, la paz, la bondad que Dios nos dio y la derrochamos. Y un día, cuando estamos mal, cuando entramos en la situación difícil, como hijos pródigos decimos, estoy comiendo comida de cerdos, estoy mal. En la casa de mi padre la situación era mejor. Eso es lo que llamamos arrepentimiento. Comenzamos a ver que estamos buscando la felicidad donde no es, que nos equivocamos en la búsqueda de la felicidad, que la felicidad no se consigue sino en Dios. Entonces nos arrepentimos, dice que el hijo pródigo se levantó, o sea, se arrepintió, tomó la decisión de convertirse y volvió a la casa del Padre, volvió a la iglesia, decidió confesarse y decirle al Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, un acto de confesión verbal. No soy digno de llamarme hijo tuyo. Se arrepiente, se levanta, va a buscar a Dios, le va a decir los pecados y ya sabemos el resto. Dios lo recibe, lo abraza, lo viste, lo perdona, hace fiesta de todo. ¿En qué consiste entonces la confesión y por qué la Santísima Virgen María viene a Medjugorje a pedir que nos confesemos? Cuando un día una señora, una doctora, por cierto, una doctora psicóloga que estaba espiando a los videntes, les dijo, eso es mentira, que la Virgen se aparece. A ver, si es verdad, dígale a ella que se deje tocar de nosotros. Los videntes le dijeron a la Virgen desapareció un momento. Yo digo que fue a pedirle permiso a Dios, porque ella no hace nada sin permiso de Dios. Volvió al ratico y les dijo, bueno, guíenle las manos y que me toquen. Y en la medida que iban tocando a la Virgen, el manto de la Virgen se iba llenando de los pecados de la gente. Horrible, los videntes lloraban, lloraban viendo esos pecados de la gente, cómo ensuciaban el manto de la Virgen. Y uno de los tíos de una vidente dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué están llorando? Porque es que el manto de la Virgen está manchado con los pecados de la gente. Todo el mundo, vámonos a la iglesia a confesar. Y llegó ese gentío en la noche a la iglesia de Medjugorje a tocarle la puerta al padre, ya estaba cerrada la iglesia. Sale el padre, ¿qué quieren? ¿Qué pasa? Padre, venimos a confesarnos. Ese gentío. Y esa noche el padre tuvo que llamar a otros sacerdotes. La Virgen se apareció en medio de la iglesia esa noche. Hasta el padre Yoso la vio. Y comenzaron las confesiones en Medjugorje hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy Medjugorje es un confesionario del mundo. Casi que es un espectáculo que hay que verlo. Cuando vamos allá, una de las cosas que me encanta con los peregrinos, vamos a ver la cantidad de filas de jóvenes, de personas confesándose. A veces hay 50, 80, 200. He visto más de 200 sacerdotes, más de 30 idiomas confesando. Así que a partir de esa noche, Medjugorje se volvió el confesionario del mundo. Entonces, la Virgen quiere que nosotros nos confesemos por lo menos una vez al mes. Si queremos crecer espiritualmente, siquiera una vez a la semana. ¿Y en qué consiste entonces la confesión? La confesión es uno de los 7 sacramentos, de los 2 más importantes de salvación. El primero es el bautismo, sacramento de iniciación, y después la confesión. ¿Dónde instituyó Jesús la confesión? Acuérdense el Evangelio de San Juan, capítulo 19, 21 al 23. Ya Jesús resucitado sopla sobre los apóstoles y les dice, reciban el Espíritu Santo. Al que le perdone los pecados, le queda perdonado. Al que se lo retenga, le queda retenido. También por allá, una vez que curó un paralítico, que 4 amigos rompieron el techo y metieron el paralítico por encima del techo y lo pusieron frente a Jesús, Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La gente se escandalizó y Jesús dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, a ti te lo digo, levántate y anda. Toma tu camilla y vete a tu casa.
Y habló del Hijo del Hombre, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, como profetizando que los hijos de los hombres iban a tener ese poder. Igual, cuando aquella mujer que le lavó los pies con sus lágrimas y se los secó con el pelo, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, porque has amado mucho. ¿Quién nos perdona los pecados en la confesión? Jesús. Jesús a través del sacerdote. Jesús se le apareció a Santa María Faustina una vez, le mostró que era él el que le perdonaba los pecados a través del sacerdote. ¿De qué nos debemos confesar? De los pecados mortales y también de los veniales. Pero, ¿qué es un pecado mortal? Mire, el pecado mortal tiene tres características, apréndeselas bien. Primera característica, viola uno de los mandamientos de Dios, materia grave. Los 10 mandamientos hay que revisarlos. He amado a Dios sobre todas las cosas, no jurar su nombre en vano, santificar las fiestas. Ah, no, es que el domingo teníamos una reunión familiar y nos fuimos para la finca. No santificaste la fiesta. Pecado mortal. Honrar padre y madre, etcétera. Los 10 mandamientos que ustedes los pueden encontrar en cualquier catecismo. También el catecismo de la Iglesia Católica. Segunda condición, plena conciencia de lo que voy a hacer es pecado. Por ejemplo, alguien roba y sabe que robar es malo. Alguien mata, sabe que matar es malo. Alguien fornica, sabe que fornicar es malo. Alguien comete adulterio, sabe que cometer adulterio es malo. Alguien murmura y hace un chisme y difama a una persona, sabe que eso es malo. Entonces, tener plena conciencia de que es malo. La siguiente condición es hacerlo con perfecto consentimiento de la voluntad. Sé que es malo y lo hago. Entonces son tres cosas. Uno, materia grave. Estoy violando uno de los mandamientos de Dios. Dos, soy consciente de que eso es malo. Y tres, lo hago voluntariamente. Por ejemplo, hay personas que le toca ir a la guerra, a defender su país. Un soldado, por ejemplo, tiene que matar a veces. Entonces, él aquí tiene una situación, una condición diferente. Si no defiende su familia o su patria, él está incumpliendo también otra orden. Les ha tocado en la guerra de los Balcanes, cuando en Medjugorje los jóvenes tenían que ir a defenderse de los comunistas, les tocaba ir a una guerra. Entonces, miren que hay condiciones. Por eso, ser plenamente consciente de que uno lo quiere hacer voluntariamente. Un soldado no lo quiere hacer voluntariamente. Voluntariamente no quiere matar al otro. Él va a defender la vida de sus hermanos, de su país, del mínimo. Bien, ¿dónde conseguimos los pecados mortales? Primero, los 10 mandamientos. Yo les recomiendo que miren también lo siguiente. Como el pecado original nos generó una voluntad débil, también nos generó la concupiscencia, que es la atracción excesiva por el placer. Esa concupiscencia generalmente nos hace cometer pecados con los 7 pecados capitales. Entonces es bueno revisarse uno con los 7 pecados capitales. ¿Cuáles son los 7 pecados capitales? Los 7 pecados capitales son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. La lujuria y la soberbia son hermanitas. Cuando una persona tiene mucha soberbia, generalmente va a caer muy facilito en la lujuria. El que no tiene voluntad fácilmente cae en la gula, la ira y el odio. Entonces, estos son emociones aflictivas. Cuando ustedes sienten esas emociones de ira, de celos, de lujuria, de soberbia, entonces revisen qué programa equivocado de felicidad tienen.
Porque el codicioso está buscando la felicidad de las cosas, simplemente está equivocado, está buscando la felicidad donde no es. El lujurioso lo mismo. El que se dedica a las drogas o al alcohol o al juego y se destruye a sí mismo, está buscando la felicidad. Entonces, son emociones aflictivas, emociones que nos afligen, pero que nos están llevando por el camino del pecado. Satanás aprovecha entonces la debilidad que tenemos nosotros del pecado original para ponernos esas carnaditas. Y hoy en día el mundo, a través de los medios de comunicación y de las redes, mete mucha gente en la pornografía, por ejemplo, cámaras web, etcétera. Hay otra cosa que es importante que nosotros podemos utilizar para revisar una buena confesión, además de los mandamientos. Bueno, la iglesia también tiene unos mandamientos. Por ejemplo, nos pide confesarnos una vez al año, pero la Biblia nos dice una vez al mes y ojalá una vez a la semana. Y nos dice la misa todos los domingos, ayudar a la iglesia con los diezmos. Es importante. ¿Qué es un diezmo? Un día de salario al año. La iglesia tiene muchas obras. En este caso estoy hablando de la iglesia jerárquica, ¿no? Eh, Otra cosa importante para estudiar durante una buena confesión son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas ya es un camino de perfección, de bienaventuranza, de santidad. Cuando yo estudio, si he sido pobre de espíritu, o sea, desapegado de las cosas materiales, si he sido manso o si soy reactivo, si he sido puro, si soy perseguido porque defiendo la justicia a capa y espada, etcétera, también eso me ayuda. El capítulo 12 de la carta a los romanos, ¿cómo debe ser un buen cristiano? Es otra buena forma para uno revisar. Yo generalmente utilizo también el catecismo de la Iglesia Católica, reviso los mandamientos. Ahora, no se trata de hacer una lista de todos los mandamientos y escribir 14 páginas de pecados, no. Hay que hacer un examen de conciencia de cuando yo conscientemente, voluntariamente, violé la ley de Dios o ofendí a alguien. Una vez me fui a confesar con un sacerdote carmelita, el padre Fernando Uribe, un maestro carmelita espectacular que hay aquí en Colombia. Y cuando me fui a confesar, yo llevé un papelito con 2 paginitas de la lista de mis pecados. Y empecé a decirle mis pecados. Y él me paró y me dijo, Omar, empezaste muy mal. ¿Cómo así, padre, que empecé muy mal? Piensa, piensa, piensa. Empezaste muy mal. Bueno, padre, a ver, déjeme, yo le dije cuánto hace que me confesé. De verdad siento dolor de haber ofendido a Dios. Porque sin dolor de contrición, la confesión no vale. O sea, repetir los pecados como una lista sin que me duela no tiene sentido. Y bueno, yo me estoy acusando, padre, le estoy diciendo mis pecados de una manera sencilla, sincera, completa, humilde, prudente, breve. Fíjense que esas son condiciones para hacer una buena confesión. No ir a contar al Padre con lujo de detalles aquel pecado que yo cometí. No, yo tengo que ser sincero, decirle qué me duele, qué hice, de todos los pecados que me acuerdo, porque si alguno se me olvida involuntariamente, el Señor me lo perdona. Pero si yo lo escondo, hice una mala confesión. Tengo que ser completa. Por eso la lista, llevar una listica nos ayuda. Yo después siempre quemo esa lista, siempre. Humilde. La confesión es ponerse de rodillas ante Jesús. Es un acto de humildad. Sé que una buena confesión comienza con la contrición y con un buen acto de humildad. Prudente, usar las palabras adecuadas. Y breve. Ahora bien, yo me puse a pensar, pero ¿por qué empecé mal, padre? Ah, revisé todo, me dije, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Wow.
¿Y yo cuánto tiempo le dedico a Dios en mi vida? Cuando vi el tiempo que le dedicaba a Dios en mi vida, dedicaba menos tiempo que al trabajo, que al celular, que a las redes, que al deporte, que al gimnasio. No amaba a Dios sobre todas las cosas. Entonces, agarren el catecismo de la iglesia y revísenlo, léanlo, el primer mandamiento. En ese examen de conciencia que les he mandado, el largo, el completo, el de Antonio Martín de las Mulas, es muy bueno, sobre todo el primer mandamiento. Pero yo tengo que darme cuenta, por ejemplo, si fui a brujerías, si he creído en la Ouija, si he buscado angelología, si he buscado aquella señora que leyera el café, las manos, o tengo amuletos en la casa. Es que le estoy dando el poder a otras cosas, no a Dios. Pero también hay que tener cuidado porque a veces tenemos becerros de oro en nuestra vida, la idolatría. Por ejemplo, el dinero puede generarme una idolatría, una codicia. Yo mismo, mis títulos, mi imagen, se puede volver mi imagen intelectual, mi imagen, mi fama o mi cuerpo se pueden volver una idolatría. Hay personajes del cine, por ejemplo, que se idolatran tanto a sí mismos que cuando pierden la fama entran en unas crisis de depresión espantosas, porque se aman a sí mismos. Entonces hay que revisar si amo a Dios sobre todas las cosas. Y luego, si amo a Dios, me amo a mí mismo, me cuido mis ojos, mi alimentación, mi descanso. ¿Mm? Me preocupo también por yo formarme, me preocupo por hacer mis análisis de lo que no tenga bien. Y si yo me amo a mí mismo, ¿cómo amo a mi prójimo? Amo a mi prójimo como a mí mismo, como si mi prójimo fuera mi propia carne. Así como dice Jesús que el esposo y la esposa se amen, el esposo que ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia, igual la esposa al esposo. Entonces, cuando yo descubrí eso, me devolví en la confesión. A ver, voy a revisar el primer mandamiento primero que todo, a ver si amo a Dios. Y cuando lo revisé me di cuenta de que me faltaba mucho amor a Dios. Y entonces volví donde el padre Uribe, padre, mire, no he amado a Dios sobre todas las cosas, por esto, por esto, por esto. Empezaste bien. Me encantó porque me dio una lección el padre Hernando Uribe. Y cuando vamos a Medjugorje, el Espíritu Santo nos guía mucho. Entonces, antes de hacer una buena confesión, es bueno pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Pero no es una confesión para hacerla mientras estamos en la misa y hay una cola de 20 personas y yo me voy a confesar. No, es una confesión de 2 minutos. No. Para ir a Medjugorje es bueno que ustedes preparen una confesión y revisen su vida. ¿Qué formas equivocadas de búsqueda de felicidad he tenido en mi vida? Y van a ver en los dolores, las tribulaciones, las frustraciones, las pruebas que han tenido, los problemas, los traumas. Esos son indicadores súper, súper para descubrir las heridas que llevamos en el corazón por culpa del pecado nuestro o de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de los que tenemos alrededor. Entonces, con mucho amor, ustedes pueden revisar su vida, van recordando los dolores que han tenido y si han tenido pecados en el sentido de que, bueno, soberbia, avaricia, gula, envidia, pereza, mentira, robo, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Ira. Entonces, al revisar nuestros pecados, nos vamos dando cuenta de que nos duele profundamente. Si descubrimos un poquito la pasión de Cristo y vemos que Cristo se hizo pecado por nosotros. Por eso he puesto este Cristo de allá en Medjugorje, donde vamos a ir primero en el Monte Pósvordo, vamos a ir a abrazarlo como está ahí la hermana Luz Helena abrazando al Cristo. Nosotros vamos a pensar un poquito en la pasión de Cristo. Por eso los viernes a las 9 de la noche hacemos el Vía Crucis, pero ustedes pueden hacerlo, recordar la pasión de Jesús. Ojalá frente a un crucifijo, media hora, mirarlo.
No es que tienen que hacer una fórmula, ¿no? Mirar el crucifijo e ir mirando todo lo que Jesús sufrió por mí. Porque esos azotes se los di yo con mis pecados. Esa corona de espinas se lo di yo con mis pecados. Cuando yo pequé, Él no se fue de mi corazón. Él se quedó en mi corazón y es como si yo le estuviera escupiendo, dándole patadas, poniéndole corona de espinas, clavándolo en la cruz mientras yo pecaba. Pero Él sí estaba en mi corazón. Entonces, cuando empiezo a sentir todo lo que yo he ofendido a Jesús y Él, todo lo que me ama, que fue capaz de morir por mí, para con su sangre bendita limpiar mis pecados, eso me va a ayudar a tener un dolor de contrición perfecta. O sea, dolor por amor, dolor por amor. Hay también dolor por temor. Imagínense que me manden al infierno eternamente, lleno de odio, de sufrimiento, en cualquiera de los niveles, no sé, 7, a estar con Satanás en la oscuridad total, en la angustia, el dolor, el arrepentimiento eternamente, o que me manden 5.000 años al purgatorio, a purgarme. Horrible, por mis pecados veniales. Entonces, me puede dar miedo. Y por miedo también me puedo arrepentir. No es tan lindo ese arrepentimiento, pero es válido, es válido. Hay personas que tienen un accidente, están al borde de la muerte y se convierten por miedo a la muerte o por la pérdida de un ser querido. Sin embargo, lo más importante es que nosotros sintamos el dolor de haber ofendido a Dios. Entonces, en la confesión va primero el examen de conciencia. Como les decía, revisarnos a nosotros mismos, revisar nuestra vida. Y no lo hagan en un día, pueden hacerlo en varios días, poco a poco. Después de invocar al Espíritu Santo, sentarse a recordar su vida. Incluso si están casados o están en familia, se puede hacer algunas reuniones con los seres más queridos y decirle, mira, yo cómo te he ofendido. Y pedir perdón. De una vez, pedir perdón. Sacar esta listita, tener una listita, revisarla, tenerla bajo una imagen de Jesús o de la Virgen, completarla, más o menos una semana. Después de esa semana, buscar un buen sacerdote. No es una oración, una confesión de carrera, pero hay que buscar un sacerdote que tenga tiempo o pedirle una cita a un sacerdote. Y no les dé miedo llevar su lista. Como les decía, ¿cómo hacemos la confesión? Hacemos la confesión muy sencillo, con 5 características: sincera, completa, humilde, prudente, breve. Como ya estamos arrepentidos, generalmente nos proponemos no nunca más ofender a Dios. Y ahí está lo más importante, la conversión, no querer más ofender a Dios. Pero ¿qué pasa si vuelvo y me resbalo y me caigo? Me va a dar mucha vergüenza, pero lo primero es volver rápido donde Dios a pedirle perdón. Pero es que, ¿cómo así que yo voluntariamente, conscientemente volví a cometer un pecado de tal cual? Sí, cometí. Entonces yo reconozco humildemente que soy frágil, que no soy Dios, que no soy un santo, que soy un pecador. Y por eso es que a Dios le gusta cuando, como aquel publicano, desde atrás del templo decía, Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Y cuando digamos en la misa, yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso, digámoslo con el corazón, sintiendo que somos pecadores, para que haya una conversión en cada misa. Entonces, análisis de conciencia, tenemos el arrepentimiento con el propósito de no ofender a Dios, la confesión verbal, y el sacerdote nos pone una pequeña penitencia generalmente. Pero ustedes, en su propósito, deben también pensar en la reparación. ¿Qué es la reparación? Jesús me perdona. Cuando el sacerdote levanta las manos, miren, yo disfruto la confesión, como ustedes no se imaginan. Me pongo de rodillas, o si estoy sentado, porque hay veces me confieso en el confesionario sentado. Cuando el sacerdote levanta las manos y me va a decir la fórmula de la iglesia, esa fórmula maravillosa que dice él, dice, Dios Padre misericordioso,
Miren, ¿quién me perdona? Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el misterio de la iglesia el perdón y la paz. Perdón y paz. Y dice, y yo te absuelvo de tus pecados. ¿Y cómo me absuelve? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y yo recibo, yo tengo que decirle, amén, amén. Yo recibo ese perdón de Dios a través de la mano del sacerdote. Háganlo y verá que lo sienten, ¿no? Cuando el sacerdote levante la mano, sean conscientes de que Jesús en ese instante les va a dar la absolución y les garantizo que van a temblar de amor y de agradecimiento. Pero en la reparación es como el ejemplo que siempre nos han puesto, que el niño está jugando en la calle y un gol, un balonazo, rompieron el vidrio de la casa del frente. El vecino viene y entonces hablan entre los vecinos y se perdona. El vecino dice, no, vecino, no te preocupes, yo sé que los niños están jugando, contrólalos para que no vuelvan a repetir eso, yo los perdono, pero el vidrio está roto, hay que repararlo. Entonces, igual, si nosotros no reparamos en la tierra el daño que hicimos con nuestros pecados, lo vamos a reparar en el purgatorio. Una amiga fue a Medjugorje, había tenido 2 abortos, se había confesado. Cuando vino a Colombia, después de ir a Medjugorje, sintió un impulso tremendo por ir a trabajar con los niños recién nacidos que están siendo abandonados por sus madres y en los orfanatos. Desde que vino de Medjugorje hace como 10 años, trabaja para reparar sus abortos. Yo sé que el Señor ya la perdonó, pero cuando empezó a trabajar también se enamoró de la obra y ahora no solo está reparando, ahora está acumulando bienes en el cielo. Ahora está acumulando ahorros en el paraíso. Así que hay que reparar los pecados. ¿Se puede reparar cómo? Obras de amor, ayunos, oraciones, misas, penitencias y muchas otras formas que la iglesia nos provee, como las indulgencias. En los rosarios tenemos indulgencia. También podemos ofrecer la indulgencia plenaria, que después hablamos de eso, por las almas del purgatorio. Ahora, finalmente, hay unos pecados muy difíciles de ver. Fíjense que cuando uno reza el yo pecador, dice, y yo, Señor, te pido perdón por los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Generalmente nos acordamos de los pecados de obra y de palabra. A veces no tanto los de pensamientos, pero Jesús dijo que si alguien desea en su corazón, en su pensamiento, a una persona casada, ya cometió adulterio en su corazón, pecado de pensamiento. Y a veces no nos damos cuenta, de eso casi no llevamos cuenta. Entonces hay que revisarse bien. Si he tenido pecado de pensamiento, pecados de deseos de hacerle daño a alguien, cuando ojalá esta maldita persona se mate, cuidado, una maldición, pecado horrible. Ahora, ¿cuáles son los pecados de omisión? Pude haber hecho el bien y no lo hice. Oigan eso. Pude haber hecho el bien e intencionalmente no lo hice. ¿Qué me sirve a mí para examinarme los pecados de omisión? Las obras de misericordia, las 14 obras de misericordia. Entonces yo puedo ir y revisar si he visitado a los enfermos, si hay enfermos en mi familia alrededor, les he hecho el bien pudiendo hacérselos o no. ¿He podido recolectar medicinas para ayudar a los enfermos o no? ¿Le he dado de comer al hambriento? ¿Cuántos niños, cuántas personas no tienen comida en el mundo? Es que alrededor mío no hay hambrientos, sí, pero la iglesia ayuda. Por ejemplo, la iglesia ayuda al que sufre. Colaboro yo con la iglesia para que le dé pan y paraíso, o pan y comida a los que tienen.
a los que no tienen. Igual dar de ver al sediento, dar posada al peregrino. Ya casi no se usa esto, eso antiguamente, pero también hay personas que necesitan a veces un alojamiento, ¿no? Vestir al desnudo. Esa ropa que yo tengo en el closet, esos zapatos que ya no uso, ¿qué hacen ahí? Cuando hay tanta gente que se puede vender en la parroquia, en el ropero de la parroquia para el que no tiene, o se puede donar al ancianato, a la cárcel, a lo que sea. Redimir a los cautivos, visitar a los que están presos. Bien duro. Ir a las cárceles. Cuando vamos a las cárceles, yo me he encontrado con unos casos impresionantes. Y qué conversiones tan lindas hay. Enterrar a los muertos. Atención, hoy en día nos cremamos. No tiren las semillas por ahí en un río ni las boten en un monte. La cremación la permite la iglesia, pero las cenizas hay que guardarlas en un campo santo, porque son las cenizas de el templo vivo del Espíritu Santo. Pecados de omisión también. Pude haber enseñado a otras personas, pero me dio vergüenza, me quedé callado. Pude haber corregido y me dio pena. Pude haber perdonado a esa persona que me injurió y todavía guardo ese rencor. Todavía guardo esa papa caliente en mi corazón desde hace 20 años y no le he perdonado. ¿Cuánta gente hay triste, sin sentido, que yo puedo consolar? Sufro con paciencia los defectos, sobre todo los que tenemos alrededor en la casa. Esposa con esposo, paciencia. Con los hijos, paciencia. Con los alumnos, paciencia. Sufro con paciencia los defectos de los demás. Y el último, ruego a Dios por los difuntos, por las almitas del purgatorio, ruego también por los vivos. Miren, son 14 horas de misericordia y ese va a ser el primer examen que nos van a hacer cuando nos morimos. ¿Se acuerdan del juicio final? Por aquí va a empezar el examen final. Entonces, recuerden, me puedo confesar primero los mandamientos, comenzando por el primer mandamiento, amar a Dios. Si me he amado a mí mismo o me he hecho daño a mí mismo y si he amado al prójimo. Segundo, me van a servir estudiar los 7 pecados capitales, porque eso me va a mostrar la búsqueda equivocada de felicidad. Tercero, me sirve también de ayuda pensar en las bienaventuranzas, el capítulo 12 de los Romanos. Y cuarto, los pecados de omisión. Los pecados de omisión, las 14 horas de misericordia. Tener una libretica o unas hojitas que son para ustedes y escríbanlo en clave, escriban sus pecados no tienen por qué detallarlos en la hoja. Lo hacen para acordarse cuando se vayan a confesar y después de que se confiesen, lo rompen o lo queman. Me ha parecido algo muy interesante. Bien, entonces finalmente se fue a confesar, llevó la listica y después que le leyó la listica el padre se la pidió. Y él se asustó un poco. Entonces el padre agarró la lista, la rompió y la volvió pedacitos. La tiró al basurero y le dijo, listo, esto desapareció ya. Tú eres un ser nuevo. Olvídate de todo eso. Y si sientes culpa, es porque no crees que Dios te acaba de perdonar. Dios te acaba de perdonar todo, todo, todo. Ya, olvídate de la culpa. Eres una persona nueva. Anda a amar, anda a hacer el bien, anda a crecer en el amor a Dios. Esa persona salió tan feliz que vino a contarnos a todos lo que le había ocurrido con el sacerdote. Prepárense antes de ir a Medjugorje con una buena confesión, bien preparadito. Si alguien necesita más apoyo, yo le puedo mandar otras cositas, pero ahí tienen ustedes lo más esencial. Y después en Medjugorje, no se preocupen, allá nos vamos a volver a confesar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es genial. Cuando llegamos allá empieza a penetrar las cavernas más oscuras de nuestro corazón y nos revela hasta lo último que tenemos. ¿Y qué pasa si fueron pecados olvidados involuntariamente que ya el sacerdote me perdonó? Porque el sacerdote me dice, te olvido, te perdono tus pecados y los que te hayas
olvidado involuntariamente, y me lo recuerdo, y me duelen. Entonces ya tengo que entender que el Señor me los perdonó con toda tranquilidad, Dios me lo perdonó, pero si están ahí, es porque debe haber heridas que yo necesito alguna dirección espiritual o psicológica para sanarlos completamente, para repararlos. Así hago yo para que eh, el sacerdote, genial, 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 el Padre Celestial les da ese Espíritu Santo que nos da lo que nosotros necesitamos. Por último, me Medjugorje he tenido dos confesiones. Una, Padre Héctor Fabián, padre Fabián Loaiza, no habla español. Ha vivido en Colombia, no ha salido de Medellín, no habla ningún otro idioma. Fue a Medjugorje a confesar, fue con nosotros, y le llegó un portugués. Y el portugués se demoró 1 hora confesándose con él. Y el padre Fabián nos decía que él estaba asombrado porque él le entendía todo, todo, todo al portugués. Y él entonces le hablaba en español al portugués. Y el portugués le entendía todo. Él salió asombrado del confesionario. Nunca le había pasado eso. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo hace el Espíritu Santo? Y el otro, otra compañera que fue a confesarse en octubre del año pasado, me pidió permiso y llegó a cerca de la iglesia y encontró un sacerdote con un morralito. Le dice, padre, ¿usted por casualidad habla español? El padre le dijo, no por casualidad, yo hablo español y te estaba esperando. Cuando le dijo, te estaba esperando ya, se sentó por ahí en una banquita, empezó a confesarse. Y cuando terminó de confesarse ella, él empezó a preguntarle, ¿por qué te pasó tal cosa a los 6 años con tu mamá? Mm, qué susto. ¿Y por qué te pasó tal cosa a los 2 años, 12 años con tu papá? Y así como el padre Pío, ¿no? Pero este sacerdote con una dulzura, con una ternura, le iba sacando las cosas que ella tenía heridas profundas en el corazón y no las había sanado. Se las sacó todas. Al final le dio la absolución y le dijo, cuando vuelvas a Colombia te voy a dar un regalo. Oigan, te voy a dar un regalo. Ella vino y a la semana se fue a poner los zapatos y no pudo. Tenía un regalo en los pies. Tenía los estigmas de Cristo en los pies. Esta mujer cambió su vida. Ella me dijo, yo no sé cuántos rosarios hago al día, yo no sé, yo me dedico a orar, me cambió la vida. Esa confesión me cambió la vida. Yo creo que me confesé fue con Jesús, me dice ella. Es posible, ¿no? Pero es que siempre, siempre, siempre nos confesamos con Jesús. Para que cuando vayamos a confesarnos con humildad, digámosle, no al sacerdote, sino a Jesús, Señor, yo te quiero pedir perdón por esto, por esto, por esto, por esto. Y Él a través del sacerdote nos va a perdonar nuestros pecados. Y una vez que te da la absolución, pueden estar absolutamente seguras y seguros que a Dios se le olvida todo, 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 todo. No se va a acordar más nunca de esos pecados. Nosotros sí nos acordamos, porque no nos hemos sanado las heridas, pero a Dios ya se le olvidaron. Esa es la maravilla del regalo infinito que nos ha dado Jesús cuando sopló sobre sus apóstoles y les dijo, al que le perdonan los pecados le quedan perdonados. Hay personitas que no aprovechan ese don. Dicen, yo no me confieso con un hombre pecador igual a mí, yo tampoco. Yo me confieso es con Jesús a través del ministro autorizado por Jesús en la iglesia. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que entonces nos prepare para una buena confesión y quien quiera que le mande más folletos de cómo preparar una confesión, me escribe al chat privado. Por intercesión de la Virgen María, Espíritu Santo bendice a cada uno de nuestros compañeros de peregrinación y a todos los que estamos aquí, a todos los que se quedan como ángeles de la guarda, para que en cada confesión
cada vez nos purifiquemos más y más y más para que el día que entreguemos nuestra alma para el cielo, no pasemos ni un segundo por el purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gracias por haber respondido.